22 de junio voy a cumplir años. Voy a cumplir 70 años, o sea que el 22 de junio de 1973 yo había cumplido hacía pocos días 20 años. Era trabajador de Montevideo Refresco, Sociedad Anónima, la Coca-Cola. En esa época la Coca-Cola tenía en lo que era Montevideo Refresco, la multinacional tenía varias empresas, incluso había una Coca-Cola en Salto, otra en Colombia, que se llamaba Renault. Y acá tenía 3 plantas. Tenía la planta 1, que quedaba acá por el centro, por Boulevard y Palmar, y la principal planta era la planta 2, en Majestí y San Martín, para referencia a donde está ubicado el macromercado. Ahí era la planta de embotellaje y distribución de Coca-Cola. Después tenía otra planta que era como una especie de, ahora le llaman centro logístico, por allá por carreras nacionales, que salían todos los camiones que llamaban camiones de acarreo, que llevaban la producción, los cajones de Coca-Cola a todo el interior, distribuían por todo el interior. Bueno, yo vivía cerca de la planta, en esa época vivía en la casa de mis viejos, vivía muy cerca de la planta de Coca-Cola ahí en Majestí y San Martín. Y bueno, cuando la noticia era huelga, arranqué para la planta ocupada. Yo estaba, como había entrado con un régimen de eventuales, que era muy común en la industria de la bebida, por lo que se llamaban y se llaman todavía las zafras, o sea, las empresas de la bebida, a excepción del vino, las empresas de la bebida, las de agua, las de refresco y las de cerveza, tenían altas y bajas por la temporada. Cuando empezaba, en los meses, por ejemplo, de agosto, septiembre, se empezaba a preparar lo que se llamaba la zafra y se triplicaba o cuatruplicaba la cantidad de trabajadores. Había una plantilla efectiva y una plantilla eventual. Yo todavía estaba bajo el régimen de plantilla eventual. El sindicato de la Coca-Cola pertenecía y pertenece a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. La Federación, la FOEB, era un antiguo sindicato fundado, creo que más o menos por el año 48 del siglo pasado, y que recién entra en la CNT, se mantiene autónomo y recién entra en la CNT en el año 1971, o sea, 2 años antes de la huelga general. Era un sindicato muy fuerte en esos años. Tenía una característica esa fuerza, que las empresas tenían las líneas de producción y tenían las líneas de distribución, o sea, todos los camiones eran de las... Después entraron en los años 90 a empezar a tercerizar. En el caso de la historia de la Coca-Cola y de la huelga general, hay una historia muy particular, que la contaban los viejos que habían fundado el sindicato. Un intento de fundar el sindicato por el año 49. La empresa, en represalia, no los despide a los promotores de la organización del sindicato, sino que los manda a lo que ellos decían la Siberia, que era ir a trabajar en las líneas de distribución de los camiones. O sea, los saca de la planta, ¿no? Para que el virus no contamine a los demás. La empresa hace una movida que estratégicamente fue un desastre para ella, porque ventas o distribución se transformó en el sector más fuerte del sindicato, porque estaban todos estos, que en esa época no eran tan viejos, que habían hecho el primer intento de organización. Hay un segundo intento por el año 68, que ese sí se concreta, y hay un detalle en estas historias. Los trabajadores de la bebida tenían una especie de herramienta o de arma, que era la preparación de la zafra. Las empresas querían llegar al pico de la zafra con paz en la tierra, los hombres de buena voluntad. O sea, esa fuerza que les daba, que entonces en cada periodo de zafra los sindicatos aprovechaban la oportunidad para plantear sus reivindicaciones. Cuentos de viejos de la bebida. Nosotros hicimos 4 conflictos en 2 años a la empresa y que ganamos los 4 conflictos. Esa historia. Es uno de los gremios que gana tempranamente el salario vacacional, la licencia sindical para los delegados,
todos los delegados y dirigentes que conocí de la bebida eran trabajadores activos, o sea, estaban en la producción. Yo hice el detalle de que la FUEB ingresa en la CNT en el año 71. De lo que esto sí es leído porque no lo vivía, aunque ya vivía como niño. La CNT hace una resolución, creo yo que en el año 66. La CNT es el producto de un proceso un lento y complicado y peleado y trabajoso, pero proceso al fin de unificación de los sindicatos. Y sobre todo la desaparición, por la vía de que pierden afiliados y pierden representatividad, de otras dos centrales. Una era, creo que yo, la CCU, y la otra tercera no me acuerdo cómo era que se llamaba. Una de ellas financiada por la Embajada Norteamericana a través del Instituto Latinoamericano para el Sindicalismo Libre. O sea, ese proceso que en el 64 creo que es el Congreso del Pueblo, que junta a los sindicatos con distintas organizaciones sociales de la época. En el 66 creo que se hace el primer Congreso de la CNT, y había sido el golpe de Estado militar en el 64 en Brasil. Los sindicatos discuten, alertados por este golpe de Estado en Brasil y de la ola que va a empezar a bajar hacia los otros países, como efectivamente pasó, discuten que en caso de golpe de Estado, huelga general, con ocupación de los lugares de trabajo. Es una resolución, a ver, si uno lo mira medio irónicamente, por si las moscas, porque aunque en Uruguay ya había habido rumores de reuniones de militares, hay una famosa reunión que se llama la reunión de la UCECA, que se juntan lo que son los papás de todos estos muchachos que ahora tienen representación parlamentaria, ¿no? O sea, los Subía, los Aguerrondo, la crema de las Fuerzas Armadas, alentados por el efecto brasilero, empieza a haber corrientes, digamos, empiezan a firmarse las corrientes golpistas dentro del ejército en particular, no de las Fuerzas Armadas en general. O sea, a la huelga general se llega con una resolución que se había tomado en el año 66. Hay mucha discusión sobre si la huelga general fue espontánea, yo no creo. No fue espontánea. Hay sí discusiones de si fue la resolución de la representativa reunida en el viejo local de la Federación del Vidrio, en la calle Laureles, en La Teja, que toma la resolución de la huelga general con ocupaciones de trabajo. Después hay chistes y hay bromas. Por ejemplo, los viejos de Alpargata, de la vieja fábrica de Alpargata, dicen que ellos fueron la vanguardia. ¿Por qué fueron la vanguardia? Porque empezaron a ocupar en el turno de la noche. Ellos veían desde los ventanales de Alpargata todos los tanques que estaban rodeando el palacio, los compañeros que venían para el turno de las 22, el turno que empezaba a las 22 de la noche, veían todo el movimiento milico y empezaron a anunciar eso. Ellos, la broma de estos viejos es que nosotros fuimos la vanguardia porque fuimos los que arrancamos ocupando, a ver, el 26 de junio, ¿no? O sea, no en la madrugada del 27. Eso está, a ver, historia como esta hay miles. El tema es que los que contamos esa historia, algunos ya vamos en el último vagón. Yo a veces miro para el vagón y ya se han bajado algunos del vagón. No sé si me entienden. Voy a cumplir 70 años, yo era un guacho de 20 años. En aquella huelga, los más hechos, los más veteranos, 30, 40, 50 años que había, muchos de ellos ya no están entre nosotros. Hay bastante literatura en el sentido de investigación histórica sobre la huelga general. Hay un trabajo que hizo el historiador Álvaro Rico con un grupo de historiadores que se llama Los 15 días que conmovieron al Uruguay. Hay testimonios de viejos sindicalistas que escribieron cuestiones sobre esto de la huelga, y después hay documentos, ¿no? O sea, las resoluciones
de la representativa del PCNT, las discusiones en torno al levantamiento sí o no de la huelga. La huelga arranca el 27 de junio y se levanta, por lo menos formalmente, el 11 de julio. El 9 de julio es la famosa manifestación que se hace el 18 de julio. Acá hay un detalle que me parece bien marcado. Si uno se pone a hablar con aquellos que hicieron la huelga, los que pueda, va a encontrar diferentes historias, porque las historias eran diferentes de acuerdo a ciertas condiciones. Lo que acaba de contar el compañero Cal, ¿no? Sobre que al viejo que era bancario los militarizaban, bueno, eso era parte de esas historias. Nosotros fuimos desalojados. A ver, hay 2 o 3 fechas en la huelga. Una es que el 4, primero, se hace un requerimiento con captura de los 62 dirigentes que integraban la representativa del PCNT. Los diarios de la época, si uno los ve, dan la cara de los 62 integrantes de la mesa representativa. Creo que no vive ninguno de esos hoy, ¿no? Estoy hablando en términos de época y de tiempo. El 4 de julio, la dictadura saca un decreto donde habilita a las empresas, y ni hablar de las empresas del Estado, al despido sin indemnización de todos aquellos que no hayan retornado al trabajo. En esos días, con el control de la radio y la televisión, que ya lo tenían, luego milicos largan una fuerte ofensiva para el retorno de los trabajadores en los lugares de trabajo. Largan incluso en algunos lados la realización de plebiscito para ver si se votaba la continuidad o no la huelga. Hay uno que es muy... sí es cómico. En el plebiscito ganan la posición de levantar la huelga. Cuando vuelven todos a trabajar, se hace una asamblea y se vuelve a votar en ocupar el lugar del trabajo. A ver, hay una cosa que es la memoria cinematográfica, diríamos, ¿no? O sea, eso que uno ve las cosas en movimiento. Era una ciudad ocupada por fuerzas militares, estaba presente en todos lados. Uno de los flancos débiles de la huelga es el transporte. Primero porque hay una resolución que no se cumple, eso lleva una cantidad de discusiones en la central. La resolución original era que, resuelta la huelga, los ómnibus, en esa época había tres tipos de empresas. La vieja y querida y nunca bien valorada CUSA, si hay una empresa que odio es la CUSA, ANDE, que era la empresa municipal de transporte, y eran recientes algunas cooperativas de transporte, creo que estaba... ¿Rancó? No, Rancó todavía no existe, creo que estaba... No, porque Rancó es producto de la desmunicipalización de ANDE, de la privatización de ANDE. ANDE creo que funciona hasta 1975. ¿Cuál era el componente Los trabajadores de ANDE no tenían más remedio que llevar los vehículos había uno muy grande, creo que era el principal, allá en el Buceo, frente al cementerio del Buceo. Hay fotos de los ocupantes, ¿viste? Con poncho y todo eso. Pero los trabajadores de ANDE son militarizados. Le encajan un milico con fusil en el troley o en el ómnibus. Y en los trabajadores de CUSA, al no llevar, porque la consigna era llevar los ómnibus a la fábrica ocupada, dificultarle lo más posible, no, se vuelven los ómnibus a los talleres de CUSA y ahí empezamos a marchar. Tanto que lo visible de la huelga es que empieza a moverse el transporte. Lo cual los talleres metalúrgicos y los talleres de mantenimiento, entre otros los de Coca-Cola, se convierten en grandes fábricas de miguelitos. ¿Todos saben acá lo que es un miguelito? Bueno, tanto que hay un compañero, antiguo compañero que estuvo en fuga, el Raúl Fornet, que era trabajador de Acodique. Hay una cooperativa de vivienda allá por cerca del Covizunca, en Sufel, de Covicoes, que era la cooperativa de vivienda de los trabajadores de Supergas. Bueno, la anécdota que cuenta Raúl Fornet es que se acabó las varillas que tenían
en los talleres de Acodí que se acabó el stock de... Se usaron también otros métodos, ¿no? Que eran los ómnibus parados en la calle, parados que estaban fuera de servicio. Bueno, incendiaron, vamos a ser claros. Esto ya prescribió, yo participé de esas cosas, pero bueno, no me van a poder reprocesar por eso. Bueno, porque la consigna era parar todo lo que se pudiera al transporte. Hay otro evento que es que, bueno, yo ya conté lo del 4 de julio y el decreto de los milicos, que son miles de despidos que se efectivizan y la huelga seguía. El otro símbolo que existió fue el apagar la llama de la refinería. Hay una anécdota muy buena del gallego Aurelio González, que vino a ser el fotógrafo de la huelga. Él iba por todos los lugares. Bueno, y hay exposiciones y fotos y todo eso. Es una acción que hacen trabajadores de ANCAP. Uno de ellos murió hace poco, creo que era el Tano Goyi, uno de los que participa de ese grupo, que lo que hacen con unas cadenas saltan para donde está la central de los transformadores que alimentan esa zona de la refinería, y le tiran unos cadenazos y bueno, revienta el transformador. Estos salen, obviamente salen corriendo, se trepan y el Tano cuando cae se quiebra el peroné. No llega a caer en cara porque lo llevan, no sé cómo hicieron, ¿viste? Cómo lo llevaron, lo metieron en una casa, lo curaron, bueno. En la historia del gallego Aurelio González es que va a una fábrica y le dicen, ¿cómo estamos? Dice, estamos bien. Ustedes no ven que no se ve la llama de la refinería. Estamos bien, era una forma de mantener el ánimo arriba. Yo quiero hacer dos reflexiones cortitas y para no aburrirlos. La huelga era en una ciudad que tenía una estructura industrial todavía muy importante. Ustedes que son del Zonal Aguada, acá funcionaba el Zonal Aguada de la CNT. Teníamos a la Central Valle de UTE, teníamos cervecería. Cervecería en esa época trabajaban 1.400, 1.500 trabajadores. Teníamos todas las barracas de lana ahí sobre el Rondó. Y bueno, llegaba la Coca-Cola, quedaba en San Martín y había toda una línea en San Martín que eran fábricas de la alimentación. Todavía está el Trigal y estaba en una época Sainz y Hermanos, ahí sobre Garibaldi y San Martín. Estaba la Compañía General de Fósforo Montevideana, que estaba en la esquina de San Martín y Garibaldi. Me voy a comer una cantidad de fábricas que algunas no me acuerdo y otras, bueno, pero el territorio de la Aguada y de lo que era el viejo barrio del Reducto era un territorio fabril, o sea, con muchos lugares de trabajo, muchas fábricas. Por acá cerca estaba Fabosa, que era hoy le saqué una foto a la ruina y era Fabosa, en la calle Zapicán. Estaba la Pamer, que no sé si todavía está, cerca ahí del Vilar de Bo. Lo cual hacía que y teníamos en la Aguada a Alpargata, que era un gigante fabril, ¿no? Fácil, 2.000 trabajadores. Estos cuentos de que nosotros fuimos a la vanguardia porque arrancamos ocupando ya la noche del 26. Y había una estructura de las fábricas y el territorio, ¿no? Era muy importante la organización en la fábrica, independientemente del sindicato, si fuera de la alimentación, de la bebida, de la metalurgia o de la UTE. A ver, ustedes recuerden o ubíquense que uno de los principales sindicatos que había en la central y uno de los principales sindicatos del movimiento obrero era el Congreso Obrero Textil, que eran vestigios arqueológicos de la industria textil en Uruguay. Teníamos, o sea, Ildu, en toda la zona ya era cierto, la Ildu, la Sadil, Hipertex, Suitex, estoy nombrando medio de memoria nombres de textiles que ocupaban cientos y miles de trabajadores. Teníamos Alpargata,
teníamos una planta de Campomar en la zona ahí cerca de la curva Maronia. Era un sindicato que tenía 32.000 trabajadores, calculémoslo en cifra de hoy. Con esto lo que quiero decir que también la huelga se pudo hacer no solo porque había una voluntad política de hacerla, de enfrentar el golpe, sino porque había una estructura de base fabril casi que organizaba a los trabajadores. Y eran sindicatos que venían de un largo periodo de luchas, desde la década del 40 hasta los años 70, que arrancó con la lucha por la ley de consejo salario, las luchas por la unificación de los sindicatos. Estaba muy disperso y dividido el movimiento sindical orgánicamente en esos años. ¿Qué quiero decir? Se hizo la huelga general porque había una voluntad política de enfrentar el golpe. Se hizo una huelga general porque había una resolución que se entendía que había que cumplir, que era aquella resolución del año 66, o sea, 7 años antes de que efectivamente se hiciera la huelga. Digo esto para ubicarnos en el tiempo, en las cosas. No teníamos celulares, había pocos teléfonos fijos, ¿no? La comunicación era casi toda verbal, ¿no? O directa. El principal medio de comunicación era la asamblea, ¿no? Los volantes, la prensa, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, el principal medio de comunicación para los trabajadores. Las cosas se discutían y se hacían en asamblea, porque además era el principal, como dije, medio de comunicación. Una cosa que quería decir sobre esto de las resoluciones y las fechas. Bueno, la fecha del 9 de julio es cuando empiezan a aumentar las noticias. Vamos a aclarar, los trabajadores de ANCAP son militarizados, pero no porque viene un papel y dice usted ahora tiene que estar a la orden del comandante, sino entran los tanques, entra la caballería, ¿no? Tanto que hay viejos de ANCAP que dicen que los milicos estaban un poco, perdonen la expresión, cagados, porque cuando entran a la refinería ahí podía pasar cualquier cosa. Yo el otro día escuché el testimonio de un antiguo compañero de FUNSA, Carlos Artigas, que le hace todo el relato de cómo fue el desalojo en FUNSA. El desalojo de FUNSA lo dirigió Volentín, que era el ministro del Interior de aquellos años. Un personaje siniestro en la historia uruguaya. Fue Cristi, que era el principal del ESMACO, el Estado Mayor Conjunto. Rodearon con tanques la planta, pusieron ametralladoras de pie frente a los portones. O sea, yo estoy tratando de cinematografiar esos momentos y esa situación. Los compañeros FUNSA habían puesto tanques con combustible y una línea de mezcla. Ellos dicen que lo hicieron para ¿cómo se dice esto? Anunciar lo que podía llegar a ser. Y cuando llega toda la milicada, prenden todas las máquinas y todas las calderas. Estamos hablando de la época de FUNSA, era un grandísimo complejo industrial. Y el barrio estaba muy identificado, porque dice que ellos desde alguna de las ventanas veían cómo la gente se daba de bomba con los milicos a las pedradas. Los milicos estaban rodeando, diríamos, toda la... Yo estoy tratando de recrear el clima de esos días y ese tiempo. La manifestación del 9 de julio corre como información en todos los lugares de trabajo. Nosotros salimos desde la cervecería, porque nos habían desalojado en Coca-Cola 2 noches antes, de madrugada, y cuando fuimos al otro día a reocupar, porque la consigna era reocupar, estaba toda la planta rodeada, no desalojó los milicos de la metro, pero el control de seguridad al otro día lo hace el ejército, ¿no? Yo ahí tengo una anécdota. Yo vivía cerca, a 3 cuadras, vivía en la casa de mi viejo, era soltero todavía, sigo siendo soltero, pero bueno, esa es otra historia. Ya era novio con la que es la madre de mis hijos, pero vivía con los viejos.
Voy al otro día, voy caminando, ¿viste? Por lo que en esa época se llamaba José Leterra, y hoy es Penco, doblo la esquina ahí de la planta y veo 2 camiones de los hierbas, veo a 3 trabajadores contra la pared, ¿no? Y bueno, me hago el gil, diríamos, cruzo medio en diagonal la calle por la vereda del frente y voy caminando hacia la parada de San Martín y Majestic. En la esquina de San Martín y Majestic había un comercio, ahora en la peluquería, pero ese era un comercio electrodoméstico. Donde tenía un veterano que era judío, Samuel, el judío Samuel, y trabajaba a crédito con los trabajadores de la Coca-Cola, ¿no? Vendía electrodomésticos. Yo cuando me voy arrimando a la parada veo que la vitrina de esta casa de electrodomésticos era como que había unas sombras que se movían, ¿viste? Atrás de la vitrina, y abren así un poco, estaban toda la primera brigada que había ido a ocupar, tanto que había un compañero, el Cebolla, que le decía: Samuel, te prometemos que aunque la huelga dure 3 meses, te vamos a pagar todas las cuotas que te debemos. Claro, digo, yo cuento la anécdota esta, más allá de que es graciosa, diríamos, es que también era toda una red de relaciones, ¿viste? De relaciones en el barrio, con los boliches del barrio. Otra anécdota, el negro Walter Méndez, un compañero que ojalá que viva, que era de Compañía de Envases, que era una empresa metalúrgica muy importante, que estaba ahí cerca de donde era el antiguo Mercado Modelo. Y el negro Méndez me decía: si yo estuve cuando la huelga, si yo estaba a cargo de la cantina y de la cocina, con toda la comida que teníamos, porque iban al Mercado Modelo y todos los puestos de feria le daban. Y si teníamos comida para 3 meses, a mí cuando me dijeron que había que levantar la huelga, yo no entendía. Ahora, yo no entendía nada de acuerdo al lugar donde uno estaba. Con esto quiero decir que hubo diferentes niveles organizativos, o sea, vivimos en un Uruguay donde los grandes fabricones no existen más. FUNSA eran 7 fábricas era fábrica de guantes, fábrica de condones, fábrica de zapatos, fábrica de neumáticos de diferentes líneas, y la fábrica de cable que ahora existe todavía, que es la actual de Orol, ¿no? Yo creo que no sé si habían iniciado ahí la fabricación de baterías, porque después tuvieron en Colombia, creo, la fábrica de baterías FUNSA. O sea, siempre está vinculado FUNSA al neumático, pero no, era un complejo de la industria del caucho, que además estaba vinculado a un grupo que era el grupo Larre Borges, por eso creo que es la historia de la producción de cable, que se había metido en la producción de material eléctrico, ¿no? Concretamente hubo una empresa de transformadores que era Clul, que era de los Larre Borges, del grupo económico Larre Borges. Con esto que quiero decir es que la huelga se cumplió en una especie de resolución histórica, de eso que se votó en el 66 y se efectivizó en el 73. Hubo un periodo posterior mucho más importante desde mi punto de vista, no sé si mucho más importante, de mucho más prueba para el movimiento sindical, que es el posterior a la huelga. Yo participé como trabajador, como militante de base, ayudando a los compañeros ahí en Coca-Cola, porque se largó, el gobierno había largado la consigna de que los sindicatos se podrían los sindicatos los trabajadores podrían reafiliarse a su sindicato si firmaban una planilla, ¿viste? Era toda una cosa media. Se dio un fenómeno, se reafiliaron más trabajadores que los afiliados que tuvo los sindicatos de la CNT en el periodo anterior. Y a mí esa no me la contaron, yo la hice y la viví, pasando las planillas entre las máquinas para que la gente firmara. Y después una gran movida del gobierno, que fue el famoso acto en la Sala Verde llamando al sindicalismo responsable, nacional, etc. Hacen una movida que invitan al sindicato de FUNSA. Como el sindicato de FUNSA integraba los sectores de oposición interna dentro de la CNT, juegan la carta de que, bueno, como esto es una oposición, capaz, el sindicato de FUNSA, el ejecutivo del sindicato de FUNSA de esos años, discute con el ejecutivo de la central de la CNT
hacen un acuerdo de que Funza va a ir, y va a ir, el que va por Funza es un compañero que ya no está, el gallego Bromás, un héroe de la... yo qué sé, un héroe de la clase obrera. Se puede decir que si pudiéramos sintetizar en una persona, el gallego fue eso. Bueno, el gallego va mandatado por Funza y por el comando de la CNT a ir a esa reunión. Presenta todo a Volentini, van toda una manga de viejos amarillos que habían pertenecido a aquel sindicalismo que había perdido los que eran financiados por la embajada yanqui y todos eso. Y bueno, Volentini hace toda la exposición, que quiere un nuevo sindicalismo, alejado de la política. El discurso tradicional de los milicos, y en un momento creo que le tiran el centro para que hable, le tiran el centro y se dice, no sé qué opina usted, Bromás, que yo lo que opino es que el proyecto de ustedes es un sindicalismo, pago ampudos, carneros y alcahuetes. O sea, y bueno, dice que los que recuerdan la escena esa, dice que corrió, viste eso, era en la sala Verdi, que era una sala de teatro, viste ese silencio que es más pesado que las palabras. La reunión se terminó ahí. No siguió más. Después, mucho más tardío, pero eso ya es en plena dictadura, y acá el compañero capaz que le cuenta la historia después, es todo el proceso de las asociaciones laborales, que es mucho más tardío. Yo tengo, muy modestamente, una tesis histórica sobre esto. La dictadura no pudo con el movimiento sindical. No pudo en el sentido de, buscó cooptarlo, buscó domesticarlo, hizo todas esas movidas, la de Volentini, la de las asociaciones profesionales, la de la campaña de reafiliación, ¿no? Y no pudo, y yo creo que la prueba histórica más grande que hay es que todo eso quedó en los pasillos, en los recovecos de la fábrica, en la memoria de los trabajadores, porque si no, no nos podemos explicar el 1 de mayo de 1983. Explicar en el sentido, fueron 10 años de aquello que había sido, es una cocarda importante. La CNT tuvo la cocarda de que le proscribieron, le persiguieron, los declararon clandestinos a los 62 dirigentes sindicales de la mesa representativa, ¿no? Ubiquémonos en el tiempo que también en aquellos años vivíamos lo que se llamó el estado de guerra interna, ¿no? Que fue votado en el Parlamento en el 72, lo principal es que significó el pasaje de los presos civiles juzgados por la justicia civil a la justicia militar. Me quedaba alguna más, pero no quiero aburrirlos. No, después está la última. En ese proceso después hubo una cantidad de discusiones sobre el levantamiento sí o no de la huelga. La discusión era si había condiciones para prolongar un poco más la huelga. Ahí había una información que venía de este sindicato de Conaprole y del sindicato de OCE, que habían sido citados por Volentini ya no aceptaba más a la delegación de la CNT, tanto que hay un viejo compañero de la bebida que contaba que la última delegación que va lo recibe de espalda. O sea, entran 3 compañeros, ¿no? Y Volentini lo recibe de espalda como diciendo, ustedes ya ni existen para mí, yo lo recibo de espalda. Entonces va un compañero de la Federación de OCE, un compañero de Conaprole, y en ese momento hay una especie de pequeña ventana de días que los milicos empiezan, cuando la apagada de la refinería, los milicos empiezan a preocuparse porque empieza a haber un rum de que puede haber desabastecimiento de combustible, no para la gente que iba a comprar querosén, sino para mover la flota del Estado, ¿no? Bueno, entonces ahí hay una discusión de si se podía estirar un poco más la huelga o si era levantarla antes que quedara levantada por la vía de los hechos. En el transporte casi que de hecho la huelga estaba levantada en el sentido que el transporte estaba funcionando. Había sectores de la administración pública y de los bancos públicos que estaban con el régimen de militarización.
con una anécdota. Los bancarios ya habían sido militarizados, con el agravante que había sido militarizado parte del sector privado, no del público, porque a los trabajadores públicos de los bancos los podían decretar como desertores, no presentarse a trabajar, una figura militar que no tiene nada que ver con el derecho laboral, pero bueno, eran los milicos. O sea, el Estado uruguayo, las Fuerzas Armadas, ya tenían antecedentes de saber enfrentarse a los movimientos sindicales. Hay un que tiene que ver con la anécdota que contó Carlos. Un compañero que falleció hace un tiempo, Miguel Rojas, que fue dirigente de FUBAN. Miguel Rojas fue metalúrgico y fue trabajador de la UTE. Y Miguel Rojas contaba que él había sido militarizado en el año 63 junto con todos los trabajadores de la Central Valle y alojado en la isla de Flores. Los metían en la isla de Flores. Iban bajo medidas prontas de seguridad. Digo por la anécdota que contó este compañero, en el barrio allá donde yo vivo, en Mesa Alguno, vive el hijo de Miguel, y una vez le preguntaba, oh loco, pero vos tenés una figura histórica en tu casa, ¿no? Sí, pero viste, no hablábamos, mamá. Sí, yo tengo la historia de la de Flores, pero mi vieja decía que habían ido con una barra de amigos a pescar a Isla de Flores, ¿viste? O sea, la protección, bueno, de buena fe que le hacía la madre para que el gurí no creyera que el padre efectivamente estaba preso, en un régimen que no tenía mucho que ver con los regímenes posteriores en términos de preso, pero estaban alojados en Isla de Flores, o sea, y debía ser en invierno. Y esto fue la primera militarización de UTE, fue cuando la huelga del 63. La famosa huelga de la bajada de Palanca. Hay una película, un documental, que es una entrevista que se llama Conversaciones con Turianqui. Y el viejo Turianqui cuenta todas las historias esas de la huelga del 63. Están las fotos, viste, de los trabajadores ocupando la Central Valle. Quiero decir que hay una historia que fue lo que acumuló el movimiento sindical en todos esos años. Y hay una historia que también el Estado se había preparado para enfrentar al movimiento sindical. Si hay una organización social que fue investigada por los servicios de inteligencia desde la época de los anarcos en el año 20, fue el movimiento sindical. Había un experto, que era el comisario Telechea. Yo no sé si ustedes vieron las exposiciones del gallego Aurelio González. Hay una foto que el gallego Aurelio saca, que Telechea le está tirando al gallego González como fotógrafo en una movilización. La foto, viste, no es buena técnicamente y Telechea era experto en el movimiento sindical. Y cierro con esta anécdota. El local de la Federación de la Bebida, que estaba acá en la calle Abayúa, no había sido clausurado. Había una cantidad de locales que no habían sido clausurados. Pero los compañeros no comían vidrio y se reunían en el club de cerveceros. Quiero decir, no parecía, después de levantar la huelga y todas esas historias. ¿Qué hacía este hijo de la madre de Telechea? Iba, entraba al local, se sentaba, ¿viste? Había una sala, un diario, ¿no? Se ponía a leer. El viejo Ramos, que era el casero del sindicato, lo conocía, entonces Ramos se hacía, no le iba a decir usted qué hace acá, ¿no? Era uno de los jefes de la inteligencia policial. El tipo sentaba, leía el diario, veía qué movimiento había. Cuando llamaban por teléfono, después dejaron de llamar por teléfono. O sea, hubo y había una especie de control y persecución permanente del movimiento sindical. Yo leí una cosa una vez que creo que la escribió el viejo Pedro Aguerre. La estructura de los cuarteles, tenemos una cantidad de cuarteles en Montevideo, estaba pensada en función de las zonas industriales que tenía Montevideo. Y si vos ves después cosas que hicieron en la huelga o cosas que hicieron posterior, te va cerrando esa película. Bueno, creo que no me olvidé de nada más de lo que quería decir, porque me fue saliendo.